En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. La ascensión del Señor a los cielos es la fiesta que celebramos hoy. Fue siempre una fiesta muy popular, incluso muy significativa. Las fiestas antes marcaban un poco el ritmo de la vida de las personas. No se regían tanto por el calendario numérico, sino pues Navidad, las candelas, la Cuaresma, el miércoles de ceniza, pues ya la Ascensión, el Corpus, el Carmen, Santiago. Marcaba un poco este ciclo nuestro de la vida normal. Hoy ya no es así. Y que es muy popular, se refleja también en los refranes. Hasta el día de la Ascensión no te quites el faldón. Y después, quita y pon. Qué sabios, ¿eh? Si llueve el día de la Ascensión, 40 días seguro son. Por la Ascensión, cerezas en Oviedo y playa en Gijón. Y sobre todo hay 3 jueves en el año que lucen más que el sol. El Corpus, Jueves Santo y la Ascensión. Ya no queda más que Jueves Santo. Porque con la reforma del calendario laboral se han suprimido muchas fiestas y quedaron 14 fiestas, además de los domingos. 8 son nacionales, 4 son autonómicas y 2 son locales, municipales, ¿no? Aquí es San Pedro y no sé cuál es la otra. Además, cada año pueden cambiar, es decir, los municipios y las autonomías tienen capacidad para cambiar esas fiestas, ¿no? Aquí San Pedro, hasta ahora, ya empieza a sonar cascabeles no muy agradables. Bien, pero fijaos también cómo cambian los tiempos, porque ahora, antes era porque había que trabajar más. Éramos un país muy festivo y poco laboral, entonces había que acomodarse a Europa, y Europa era muy trabajador, y entonces suprimieron fiestas. Pero ahora estamos en vísperas ya de la jornada de 4 días laborales y 3 días de la semana pues para asuntos propios y de ocio. O sea que antes, porque teníamos que trabajar más, había que suprimir fiestas. Ahora van a aumentar las fiestas. Bien, pues era jueves la Ascensión, porque según el libro de los Hechos que acabamos de proclamar en la primera lectura, se dice que el Señor dice que 40 días, durante 40 días estuvo con nosotros y hablándolos del reino de Dios. Pues los 40 días después de la resurrección era el jueves de la Ascensión. Ahora, como digo, es domingo. Pero lo que significa que finalizó el tiempo de la presencia física
y esa nueva presencia resucitada extraordinaria que tuvo con los apóstoles entre nosotros, y finaliza el tiempo de Jesús y comienza el tiempo de la Iglesia. Por eso hoy hay 3 cosas que me parecen muy importantes y que yo quisiera subrayar. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está nuestra misión. Y la ha cumplido bien la Iglesia anterior a nosotros en todo este periodo largo de 20 siglos. Hoy yo pienso que la Iglesia está presente en todo el mundo libre, por lo menos. Tiene dificultades para estar presente porque no la dejan en algunos países islámicos y en algunos países totalitarios como China, tiene dificultades, pero ahí está también, con una presencia difícil, pero de vez en cuando salen noticias importantes. Es más, yo he leído de un jesuita que tiene una presencia muy importante en China, que posiblemente si algún día cambia, no sé, cuando China despierte a un nuevo modo de vida más libre, que a lo mejor nos encontramos con la gran sorpresa que el cristianismo en la China es mucho más numeroso de lo que pensamos. Lo he leído hace poco y normalmente los jesuitas suelen estar bien enterados y cuando escriben por algo lo dicen. Pero hay otros países totalitarios, fijaos ahora Venezuela, y no digamos Nicaragua, un país que ha sido realmente casi en el 100% católico. El régimen actual está expulsando a casi todas las órdenes, hasta las de Teresa de Calcuta, que ya es difícil encontrar motivos para poder echarlas del país, y está suprimiendo Cáritas de muchas diócesis y está suprimiendo últimamente universidades. Bien, pero allí donde puede, allí donde el mundo es libre, ahí está la Iglesia también, con más o menos fuerza. Y hoy es un día entonces para preguntarnos nosotros aquí, en esta nación nuestra y en esta ciudad nuestra, si la Iglesia está pujante, vive con entusiasmo su fe, las comunidades cristianas, o son comunidades más pasotas, lánguidas, que no nos damos cuenta del tiempo en que vivimos y que nos falta ese coraje interior, espiritual, ese coraje cristiano que nos hace falta para hacer discípulos, para salir afuera, para proclamar nuestra fe. Yo pienso que es un día también para examinarnos. Yo veo que después de la pandemia, como veis, ha cambiado mucho la asistencia dominical y es importante, porque naturalmente de aquello que no se practica al final se va olvidando, ¿no? Y tenemos una dificultad para transmitir la fe. Yo pienso, hay una cosa que me llama la atención. Mañana harán la primera comunión, el segundo turno, 14 niños. Pero luego después, a pesar de que insistimos a las familias de que realmente hagan un esfuerzo porque vengan a misa y sigan practicando la vida parroquial, sin embargo, a la hora los niños son muy sinceros, suelen decir, es que no nos despiertan, no nos traen a misa los padres. Y naturalmente, pues con la primera comunión acaba la etapa, iba a decir, más importante de la vida para acuñarnos en la fe cristiana, ¿no? Luego ya, en fin, pasan tantas cosas. Y yo tengo una convicción, no sé si estaré en lo cierto, a medida que baja de nivel la fe, la asistencia, la práctica religiosa, bajan también los valores y el sentido de la vida. El Papa dice que hay
dos sectores que están muy abandonados, dos sectores de la población. Unos son los niños y otros son los ancianos. Y los niños, es verdad, ¿qué cosas están pasando? Todavía yo estoy estremecido con lo que ha sucedido en Oviedo. Y realmente es para examinar. Dice que hay que aumentar el número de profesionales en los hospitales que atiendan a la psicología, ¿no? A la salud mental. Y no nos preguntamos si lo que vivimos, si la sociedad que vivimos no está provocando que haya esos problemas, que se provoquen también esos problemas, que surjan esas debilidades mentales y que pasen cosas tan extrañas, tan raras, sobre todo en niños, en jóvenes, ¿no? A mí es una pregunta que me hago. La fe, la religión, pues fundamentalmente aporta valores a la sociedad. Si falta, si se debilita, si no hacemos discípulos, si no proclamamos nuestra fe, esos valores, porque realmente hoy la educación se ha hecho muy competitiva y lo que exigen los padres en el colegio es que sepan de todo, hasta chino, que les va a hacer falta, ¿no? Pero los valores, antes el colegio era también transmisor de valores, ¿no? Yo pienso que hay 3 escuelas para los niños: la familia, la principal, el colegio, importantísimo, y la parroquia, que es colaboradora con la familia en esa transmisión de valores, en esa formación de la personalidad que es necesaria. Bien, pues como digo, esta Iglesia española necesita un poco más de entusiasmo, de coraje, de saber proclamar hoy en esta nueva cultura, que naturalmente hace falta preguntarse por qué pasa esto, ¿no? Y qué es lo que necesita la Iglesia española. No echar solamente la culpa a los de fuera, sino qué nos falta a nosotros, en qué no ponemos interés, en qué no ponemos el cuidado. Yo pienso que es una pregunta importante. Bien, mirad, hoy es el día también de las comunicaciones sociales, de la prensa, la radio, la jornada y la televisión. Bien, con el concilio se inauguró precisamente esta jornada. En el concilio, que fue un acontecimiento mediático, el más importante de los tiempos modernos, si alguno todavía guardáis recuerdo de aquellos años 62, 63, 64, 65, que fueron los años del concilio, pudimos ver el concilio pues por la televisión, por la radio, por la prensa. Estábamos al día en todo y conocíamos los entresijos de la Iglesia por aquella comunicación que había. Bien, pues la Iglesia cayó en la cuenta de la importancia de los medios de comunicación. Entonces creó una jornada, que es el Día de la Ascensión. Y voy a hacer una reflexión que me parece oportuna. Mirad, este Papa es mediático. Además, ha roto muchos límites en este aspecto. Cualquiera puede pedirle entrevistas si se las concede. Y además habla un lenguaje pues llano y se comprende fácilmente. Yo sé que no es aceptado y no es alabado y no es entendido por algún sector también. Soy consciente de ello. Pero ha llamado la atención, sobre todo, con Évole, ese periodista frívolo, follonero, que le ha hecho 2 entrevistas, una en Salvados en el año 19 y otra en el mes de abril, con 10 jóvenes. Amén, Francisco responde, creo que se llamaba el programa, ¿no? Y lo han criticado, es decir, además, el Papa, cuenta el periodista, que le dijo: hombre, entre los 10 ponme al menos un católico, le dijo, ya en broma, como diciendo, este me va a traer aquí. Pero el Papa lo admitió. Y la razón es, hay que ir a anunciar el Evangelio a todos los jóvenes, no solamente a los que están cerca, incluso los de cerca donde están, no, también a los que están alejados y tienen otras costumbres. Allí también hay que sembrar el Evangelio. Y eso es lo que ha hecho él. Le han hecho preguntas
realmente a veces muy comprometidas, ¿no? Pero ahí es donde hay que anunciar el Evangelio. Por eso él habla de una iglesia en salida. Si nos acobardamos, si nos cerramos, si somos siempre los mismos, si además nos vamos muriendo y cada vez somos menos y la juventud no viene, ¿no lo comprendéis? Pues esto es lo que hace falta. Hacen falta testigos valientes que tengan parresía para proclamar el Evangelio. Y además no tenemos miedo. ¿Por qué miedo? Si donde el Evangelio se ha sembrado, si se ha sembrado bien, la dignidad humana pues realmente es respetada, los hombres y las mujeres son reconocidos, el desarrollo incluso laboral y técnico, el progreso aumenta. Nosotros no somos cizaña, somos realmente, o queremos ser, grano de trigo. Bueno, pues esto es lo que les dice Jesús. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a todos los pueblos, no solamente a algunos, aquellos que son... la iglesia no puede ser una iglesia simplemente de aquellos que, entre comillas, beatos. La iglesia tiene que ser anunciadora del reino de Dios, de los valores del Evangelio, a todos, incluso a los más alejados. Y muchas veces son los primeros que a lo mejor tienen el corazón más dispuesto para decir esa novedad, porque algunos no oyeron hablar ni siquiera de Jesucristo. Algunos no oyeron hablar ni siquiera de Jesucristo. Pues eso. Y dice, yo estaré con vosotros, yo os daré fortaleza, os daré mi espíritu. Hay que abrir el corazón al Espíritu Santo que nos dejó el Señor. Otros lo han abierto y han sido capaces de evangelizar culturas donde no había ni siquiera noticia del Evangelio. ¿A dónde llegaron los misioneros? San Francisco Javier y otros tantos misioneros. ¿A dónde llegaron? Con el entusiasmo del Evangelio. Y extendieron. Pues el Señor finaliza su misión entre nosotros y empieza la nuestra. Ojalá que también, como nuestros antepasados, seamos también nosotros responsables y sepamos proclamar el Evangelio y anunciar el Evangelio. En el mundo de hoy, el que nos ha tocado, ni mejor ni peor, es el de hoy. Y aquí también la palabra del Señor tiene que ser anunciada y proclamada. Y eso es cosa nuestra.